Listo. Del equipo de trabajo, de la SO de la Horta, de todo el comité consultivo y la producción, damos la bienvenida a Sacha Heini, quien es una periodista de nacionalidad chilena de ciencia ficción, una analista política internacional y una ex dirigente estudiantil. ¿Nos puede brindar unas palabras? Muchas gracias por la invitación y por la introducción. Para mí es un gusto estar acá y poder conversar de tan variados temas como los que estábamos hablando justo antes de entrar a la conversación, ¿no? Prácticamente a usted se le pudiera considerar una enciclopedia repleta de historias inigualables, personajes sin precedentes y lugares indescriptibles, pero por sobre todo de esas aventuras fantásticas que, a valga verdades, uno no puede sacarlas de nuestra mente. Sí, tengo quizás la costumbre, para algunos la buena costumbre o para otros la mala costumbre de tener mi cabeza un poco en las nubes, ¿no? Y desde muy pequeña me he dedicado a construir realidades y a construir mundos. Me acuerdo cuando era pequeña y tenía todas estas ideas en la cabeza. Yo me crié en una isla en el sur de Chile, donde hay mucha mitología, donde había mucha costumbres y muchas creencias que iban desde no recojas ese palo porque puede ser parte de un barco pirata o de un barco hundido, hasta tienes que poner sal en los marcos de las puertas para evitar que entren los brujos, ¿no? Es una zona donde además hay brujos, es una mitología muy rica. Y cuando era pequeña, mi mente estaba siempre inventando historias. Inventaba tantas historias que la gente a mi alrededor ya se cansaba de que yo estuviera transmitiendo verbalmente todo el tiempo estas historias, y en algún momento alguien que ya estaba seguramente aburrido de escucharme todo el día contar estas historias y de estos mundos que estabas creando, que me dijo, bueno, ¿por qué no los escribes? ¿Por qué no los pones en papel? Y nos dejas a todos tranquilos, ¿no? Y eso hice, y empecé a escribir muy pequeña, tipo 7 u 8 años, sobre estos mundos sobre todo de fantasía. Siempre había muchos fantasmas, siempre había una casa embrujada, hasta que más o menos a los 14 o 15 años creé el mundo de Alasneda, que es una realidad o un pasado alternativo, ¿no? Basado en lo que hubiera sido un Chile steampunk, que es un estilo también de ciencia ficción, donde se promueve o se estipula que la era del vapor, la era victoriana, toma una precedencia cultural muy importante en la estética, en la forma de las máquinas y también en el desarrollo finalmente de la tecnología. Claro, sobre todo esa nostalgia y esa melancolía al pasado, y un pasado casi inexistente, pero a la vez reinventado, que no solamente configura un tiempo con influencias futuras, sino que abraza de la mejor manera la ciencia, pero sobre todo la tecnología, con medios que son casi fórmulas posibles de contemplar, y que está repleto de figuras artísticas tan vastas que convergen en un casi núcleo recesivo, donde el empleo de quizás engranajes, turbinas, muchos elementos de composición inspiran una estética que va más allá de... Sí, exacto. De hecho, se habla de la nostalgia del pasado, pero también yo creo que es un estilo que nos lleva a recordar por qué avanzamos, recordar por qué dejamos esas cosas atrás. Y eso es lo que trabaja un poco Alasneda, es el choque entre este pasado mágico, porque además en Alasneda hay mucha magia, pero un pasado que también tenía la enfermedad, que también tenía la pobreza, que también tenía todas las dificultades del hombre postmoderno, ¿no? Y una tecnología que trae un poco ese avance, trae esta como tú bien decías, este reencanto estético, pero que también tiene sus problemas, como por ejemplo la contaminación. Recordemos que la época de las turbinas a vapor fue la época más contaminante en la historia de la humanidad. Entonces, quise ser justo
choca con esa época, tanto en lo bueno, en cómo viene esta época, la época victoriana o la época de la revolución industrial, como se le llama la primera, a romper con una tradición de la oscuridad, ¿no? La época oscura en la que no habían luz eléctrica, en la que la noche significaba total vulnerabilidad, a una época donde el ser humano convive con la máquina y se supera a sí mismo a través de las máquinas, pero manteniendo cierta estética del pasado, ¿no? Entonces, el auto viene a reemplazar a la carreta y tiene la forma estética de la carreta, pero se mueve solo. Las máquinas de escribir tratan un poco de reemplazar a la imprenta más tradicional en su forma, pero claro, comprimida a algo que la gente puede usar en sus manos. Y en Alasneda hay un poco más de avance, ¿no? Ya vivimos una época donde hay barcos voladores. Los mismos barcos antiguos que estaban en esa época, pero en vez de estar por el mar, volando, ¿no? Y con esa estética que se mantiene de la época victoriana o de la época eduardiana, un poquito después, ¿no? Siglo XIX a principios del siglo XX. Sí, usted en ese mundo tan encantador como Alasneda propone a los lectores no solamente de que se hable de un mundo con un pasado de esplendor, sino que a su vez, como usted bien lo ha mencionado, vive en una negación, casi en un presente actual de decadencia, donde hay una plaga que parece que va a acabar por un lado con la familia y por otro con el territorio. Y es un mundo donde puede valer la palabra que el tema principal es ese binomio, pero a la vez esa pugna entre, por un lado, la ciencia y por otro lado el misticismo. Entonces nosotros podemos ver que hay una forma que también entra en parte de nuestra realidad, de lo vivido, pero a su vez también de esa completa alternativa que no solamente es aceptada por las personas más escépticas, sino que es partícipe de una causa fantástica y consecuente. ¿Consecuente por qué? Porque vemos que dentro de cada capítulo nosotros encontramos no solamente elementos fantásticos, sino además esa visión alternativa que ayuda a, por un lado, se podría decir como que a sufrir de una manera muy melancólica, pero también a disfrutar de una forma demasiado sublime. Pero tú lo dijiste muy bien, una cosa importante que yo también mencioné, pero muy someramente, es el tema de la plaga, ¿no? Hay una plaga, hay una enfermedad, que es una enfermedad que trae la magia, porque la magia se puede usar tanto para la creación como para la destrucción, y la ciencia también se puede usar para ambos fines, ¿no? La única diferencia en el mundo de Alasneda es que la magia proviene de las brujas, y las brujas son enemigas finalmente de la ciencia. Y ahí se empezaban a generar pugnas que, como tú bien dices, llevan algunos a la melancolía de tiempos antiguos, que para algunos eran tiempos oscuros y para otros donde se disfrutaba de la cacería de brujas como un deporte, y también de una época moderna en la que, si bien se ha logrado avanzar muchísimo, los personajes tienen que enfrentar problemas tanto de pasados que los atormentan. A muchos personajes de Alasneda los atormenta un pasado que tratan de escapar a través de esta forma de positivismo exacerbado, ¿no? La ciencia por sobre todo, pero también por detrás hay una forma de intentar olvidar un pasado que fue muy oscuro para ellos, ¿no? Y por otro lado está el tema de la creación, que yo creo que es muy importante y que es un poco el espíritu que tiene la época del steampunk o la tradición del steampunk como género literario. Los personajes crean, los personajes imaginan, los personajes descubren, y eso genera una forma de interacción muy rica en la forma en que los personajes se desenvuelven con los desafíos que enfrentan. Cualquier persona pensaría que un personaje frente a una condición desesperada simplemente se podría rendir o podría simplemente culpar al enemigo. Los personajes en Alasneda, por lo menos los que tratan el arquetipo del científico, del inventor, del detective, de la inventora, del ingeniero, de todos estos personajes que habían en la época victoriana y que son trasladados al mundo del steampunk, ¿no? Son personajes que proponen,
son personajes propositivos, son personajes que descubren, son personajes que no se rinden. Y en todo el mundo oscuro, porque uno podría decir que Alasmena es un mundo muy oscuro, un mundo que está recién saliendo de las tinieblas y que lo hace como a brincos y a tropezones, ¿no? Estos personajes finalmente vienen a romper eso y vienen a crear una forma de realidad. Y obviamente hay problemas, y obviamente siempre en la vida hay problemas. Si tú creas una máquina que viene, por ejemplo, a solucionarle la vida a la gente, pero terminas contaminando, o vienes a crear una máquina que quiere aliviar en el trabajo, pero termina reemplazando el trabajo. Y eso nos pasa en la vida real hoy en día también. Creo que uno puede reinterpretar la fantasía y darle sentido a la realidad que uno vive. La fantasía nos lleva a separar las cosas quizás más convencionales de la realidad. ¿A qué me refiero? Si tú lees una historia que repite el mundo real, esa historia lo que viene a hacer es distraerte un poco, porque te quedas pegado en la forma en que tú te identificas con las situaciones, ¿no? Y el personaje tiene un trabajo convencional y tú puedes empatizar con ese personaje con un trabajo convencional, que vive una vida convencional, y la novela probablemente tenga una moraleja. Casi todas las novelas tienen formas de interpretación o moraleja, y te quedas en eso, pero como la fantasía te lleva a adaptar y te lleva como a extraer lo más básico, las moralejas tienen que quedar mucho más claras y son lo que le queda al lector, porque no le va a quedar si puede volar o no en una nave espacial. Lo que le va a quedar es la forma en que el humano se enfrentó a la máquina, en que el humano se enfrentó a la oscuridad, en que el humano se enfrentó a la desesperanza, en el que el humano o el protagonista, o no sé si es humano, puede ser un robot, puede ser un monstruo, ¿no? Se enfrenta a una situación de desesperanza. Y creo que esa es una gran gracia de la ficción más abstracta, ¿no? Que quizás el realismo puede tratar, pero con el realismo siempre nos quedamos en la relación entre los personajes, o en lo más que se le llama en inglés relatable, o las cosas con las que nos sentimos identificados. Nosotros también podemos connotar que a lo largo de la obra, la cual se desarrolla con una gran maestría, vemos una fuerte crítica que se hace de forma muy aguda, muy contundente, a los autoritarismos y vistos como organizaciones de gobierno, pero por sobre todo de burocracia. Sí, yo no sé por qué se dio eso, la verdad, porque Alasmena yo lo empecé a escribir cuando tenía 13, 14 años, entonces, por supuesto que Alasmena parte con la historia de un pueblo, que es mi pueblo en Chiloé, un pueblo muy rural, con brujos y fantasmas y un cementerio, y de hecho si tú te metes, la tengo por acá, déjame un segundo. Ahí está. No, este no es. Un segundo. Disculpa. Bueno, el otro está en libros, el anterior, que es Misterio de Alasmena. Si tú te metes al final del libro, que aquí no está, así que no lo vamos a ver, vas a poder ver una imagen de la iglesia en la que está basada el primer libro de Alasmena, que es Misterios en Alasmena, ¿no? ¿Y por qué está basada en esta iglesia? Porque yo cuando lo empecé a escribir en Chiloé, el bosque era el bosque que me rodeaba, y la fantasía era la mística que me rodeaba, y la historia de fantasmas era la historia de fantasmas del cementerio local. Pero yo quería seguir y expandir ese mundo. Por lo tanto, cuando empecé a escribir más allá, me empecé a imaginar qué tipo de gobierno iba a tener Alasmena, cosas más del mundo, de construcción del mundo, ¿no? Porque tienes que imaginarte muchas cosas. ¿Qué tipo de sociedad iba a haber en Alasmena? ¿Iba a ser una sociedad más machista o una sociedad más equitativa? Porque lo natural hubiera sido que hubiera sido una sociedad machista, siendo que está replicando una época siglo XIX, ¿no? Ok, no va a ser una sociedad tan machista. ¿Qué tipo de gobierno va a tener? Se me ocurría que tenía que tener un gobierno por la mística de lo que era la época victoriana, un reino, ¿no? Pero un reino que estaba en transición, un reino que estaba confrontado con la demanda por representatividad. Entonces iba a haber un parlamento y un gobierno, y un reino, ¿no?
más allá y por supuesto que en épocas de excepcionalidad siempre iba a haber un ejército que estaba contrariado con lo que estaba ocurriendo, que estaba tratando constantemente de ganar poder. Y eso ocurre en este hecho, en este que les acabo de mostrar. Que es una historia de amor, si uno lo lee, es una historia de amor entre un hombre y una bruja, dos mundos que estaban totalmente prohibidos o que estaban mal vistos ante la sociedad, y empieza una persecución a las brujas, es una cacería de brujas. Y él, por supuesto, que quiere salvar al amor de su vida y tiene que enfrentarse a este grupo de militares o de autoritarismo bastante militarizado que busca imponer el control social mediante la excusa de la persecución a las brujas. Porque claro, así puedes mantener la ciudad ordenada, puedes mantener el control del poder, si no está el régimen normal de gobierno, porque también hay un tema con la realeza y con la relación de los príncipes, etcétera. Si no está la cabeza en el poder, alguien tiene que tomar el control, y por supuesto que ahí el autoritarismo empezó a tomar mucha fuerza, y me pareció que sonaba, que tenía sentido para la historia, que tenía sentido para el mundo que se estaba construyendo, y que tenía sentido también que los científicos no estuvieran, como decimos en buen chileno, ni ahí, con los autoritarismos, y que trataban siempre de capearlos, ¿no? de burlarlos. Entonces, uno de los primeros problemas que tiene un personaje de la historia de Lasmeda es que deja de pagar impuestos, deja de pagar las patentes que tiene que pagar, y lo empiezan a perseguir. Entonces, la única forma de saldar su deuda es resolviendo un crimen en un pueblo aislado donde supuestamente los fantasmas están cometiendo crímenes. Y ahí hay un tema interesante, porque claro, se confronta mucho también el tema de si la maldad es algo místico, si la maldad es algo mágico, de la oscuridad, de un ser superior, un diablo que está persiguiéndonos a todos, o si la maldad también puede ser humana, ¿no? Y hay un diálogo que a mí me gusta mucho, que lo pueden ver en el libro Misterios en Alasneda, donde dicen, bueno, en este pueblo están todos siendo asesinados por fantasmas, ¿no? Todos los días a las 3:21. A mí me gustan mucho las historias de fantasmas. Y uno responde, es muy cómodo para un asesino echarle la culpa a un fantasma, porque nunca va a haber ningún intento de tratar de atraparlo. Es mucho más fácil echarle la culpa a un fantasma que a una persona. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy en día, hasta el día de hoy, de repente pasan crímenes en todo el mundo y se les echa la culpa a seres fantásticos, a fantasmas, a, no sé, jinx o personajes que son claramente de ficción, y el asesino sale libre, y sale libre porque nuestro subconsciente nos hace que sea mucho más interesante echarle la culpa a un fantasma que a una persona de carne y hueso. Y el autoritarismo entra un poquito por ahí. En mi nueva novela Deltas está mucho más claro, es un gobierno autoritario del estilo más latinoamericano, ¿no? Es una democracia que deriva en dictadura por medio del populismo. Entonces, no es solo un gobierno, un golpe militar que llegue y se toma el control y su legitimidad se da por su efectividad. Es un gobierno que es elegido democráticamente y empieza a degenerarse. Pero no es Alasmeda, es Deltas, y son dos historias distintas que, como tú bien dijiste, tienen en común que el autoritarismo siempre, no sé por qué, que nace en mis entrañas para criticar de manera quizás tan fuerte el autoritarismo. Quizás es que mi familia llegó a Chile el año 92, después de todo lo que ocurrió en Europa, con los grandes autoritarismos en Europa del Este, y donde además en Chile la democracia recién se recupera el 90, entonces quizás por ahí hay algo, no sabría decírtelo, habría que preocuparse o preguntarle a un psicólogo para que hiciera ahí el análisis más completo, ¿no? Nosotros vemos en Misterios y Revelaciones ese pueblo que usted tuvo a bien denominar el pueblo nataliano, donde usted bien lo comenta, es acechado por una maldición, y esa maldición que es 3:21, donde vemos que todos los días, con una pulcritud y sin falta, un ciudadano sin distinción es condenado a la pena máxima, que es la muerte. Entonces,
eso para nosotros nos generó una forma muy mixta, muy variable de ver. Y por ejemplo, cuando pasa a la última estrella de Vanguardia, nosotros vemos Ujú. que este pintor que usted lo retrata, que hace prácticamente un pacto, un trato, un acuerdo con el demonio, ¿a través de qué? A través de sus cuadros, para que ahí nosotros podamos ver que esos cuadros no solamente expresen, sino esté con el sentimiento a flor de piel, con lo más puro, con lo más sublime de lo que es el alma, pero el alma de un ser humano, con todo lo que lleva una persona en sí mismo, con sus manías, sus complejos, y ahí es donde nosotros podemos connotar de manera contundente que al crear, al obrar esa pintura, empieza a absorber, a atraer esos sentimientos tan variopintos de las personas. Sí, es una historia que a mí, la verdad es que me tomó mucho tiempo escribir. Fue una historia que quería hacer bien, es una historia que a mí me pareció... O sea, es de esas historias que no pasa mucho, a los escritores no nos gusta leer nuestras propias historias, porque encontramos un montón de errores de gramática, ortografía, cosas que nos gustaría cambiar. Es muy difícil para un lector, a un escritor leer su propia obra, pero esa historia a mí me gusta. Me gusta porque además es una historia honesta. Y como tú bien decías, trata sobre un hombre que pintaba muy bonito, pero no podía comunicar sensaciones y sentimientos en sus obras. Entonces, como tú bien decías, hace un trato con el demonio, con los brujos que transan las almas, que existen en la Alasnea, son brujos que transan la vida entre el más allá y entregan poder a cambio de eso. Y él básicamente dice que lo que quiere es que los sentimientos que la gente siente, las cosas que realmente siente, estén plasmadas en sus obras, ¿no? Pero ¿cuál es el...? Porque siempre en la magia, y por lo menos en la Alasnea, toda la magia tiene su truco, ¿no? Tiene su lado B, su lado oscuro. Entonces, claro, ¿de dónde salen esas sensaciones? ¿De dónde salen esos sentimientos? De las mismas personas, de parte de su alma. Entonces, claro, quiero retratar mi tristeza. Le pones tu tristeza al cuadro y ya deja de sentir tristeza, pero como tú bien dices, pierdes algo de humanidad. Y básicamente es eso. Al vivir como humanos tenemos que aceptar tanto la alegría como la tristeza. Sin tristeza no hay alegría. Sin dificultades no hay éxito. Sin trabajo no hay resultado. Y por lo tanto, sin tristeza quedamos un poco vacíos. Y eso es lo que le pasa a este pintor, ¿no? Empieza a usar sus mismos sentimientos para transmitir sus emociones y termina él vacío y solo le queda una sensación, que es la sensación cuando alguien aprecia su obra. Entonces se obsesiona con esto, porque es la única parte del día en donde puede sentir algo. Y claro, no sé cuál es la moraleja que cada persona puede sacar del libro, porque me imagino que interpretaciones, y este libro ha sido parte, por ejemplo, del plan lector de tercero medio de un colegio. Las interpretaciones que los niños dan de esta historia son muchísimas. Pero tenía las ganas de reflejar finalmente ese tipo de sensaciones y sentimientos, y también mostrar que nada es gratis, ¿no? Que no puedes conseguir algo simplemente por el don de quererlo, y cuando lo haces, normalmente hay una parte de letra chica en el contrato que estás firmando. Sí. Nosotros vemos a través de sus obras que hay casi ese afán desmedido de autodescubrimiento, de reconocerse a uno mismo a través de aristas, pero sobre todo con aventuras, con odiseas complejas, estructuradas, pero por sobre todo esa forma tan particular que usted tiene de entrelazar sujetos, sentimientos, como por ejemplo cuando se contamina esos desechos en las fábricas, cuando los piratas eh, empezaron a ir en busca casi de forma melancólica, un poco también tanto esa
desesperada, en busca de ese mar que se contaminó con esos desechos tan defenestrados de las fábricas. Esos piratas que van en búsqueda, como en una bohemia, a través de esos 7 secretos perdidos de Ayasnea, vemos que hay esos 7 sueños, 7 sentimientos que no solamente te instruyen o te enseñan que hay que ser muy meticuloso, muy cuidadoso con lo que en verdad se quiere dentro del interior de uno mismo, porque nosotros podemos evidenciar que ese deseo, a veces algunos dicen de superioridad de la inmortalidad, no significa o sea, La juventud eterna. la Sí. maldición de envejecer sin poder morir, y ahí empieza todo. Sí, es interesante cuando escribí 7 secretos perdidos en Alasneda, que luego terminó siendo secretos perdidos en Alasneda, para no hacer spoiler de cuántos eran, me empecé a instruir muchísimo en simbolismo y en mitología, porque una cosa que me fui dando cuenta, y esto lo encuentras en la mitología griega, en la mitología celta, en la mitología japonesa, en la mitología china, en la mitología india, es que siempre se repiten ciertos arquetipos de cuentos, ciertos arquetipos de historias y ciertos arquetipos en cuanto a los deseos del ser humano. El ser humano siempre quiere recuperar lo perdido, el ser humano siempre quiere volverse inmortal, el ser humano siempre quiere controlar a otros, ya sea a través de la voz o a través del mandato, ¿no? Y en el proceso de escribir el libro, donde hay un protagonista que todo el mundo dice que se parece a mí, que no sé, que es Tamara Salomé, quería darle a Tamara Salomé una aventura que tuviera una enseñanza, que no fuera solo ir con los piratas de aquí para allá buscando tesoros, que los tesoros tuvieran una enseñanza en sí mismos. Y es así que, además, Secretos Perdidos de Alasneda lo que hace es mostrar otra faceta entre ya estaba más o menos asentada pugna entre la magia y la ciencia, porque Tamara llega con una postura totalmente distinta, dice, no, es a través de combinar la magia y la ciencia que podemos de verdad avanzar muchísimo más y crecer como sociedad y entender que somos distintos. Bueno, ahora lo que estoy escribiendo tiene una parte de esto, igual es una historia aparte, pero es varios años después, 7 años después de Secretos Perdidos en Alasneda. Y lo que ocurre es que cada uno de estos secretos perdidos se aprovecha de la vanidad y de la avaricia del ser humano. Hay quien dice que los 7 pecados capitales del cristianismo son 7 formas de avaricia, ¿no? Avaricia por la comida, avaricia por la lujuria, avaricia por las cosas de otros, la envidia, avaricia por estar tranquilo, la pereza. Entonces, se responden y engañan al ser humano por sus deseos más básicos, que es la avaricia, ¿no? La forma deformada de la deformidad en las ganas de crecer, en las ganas que es muy natural del ser humano, ¿cómo se llama esto? Se me fue la otra palabra que quería usar. Pero la avaricia es la deformidad de los sentimientos más tradicionales del ser humano, de querer crecer, de querer avanzar, etc. Entonces, al enfrentarte a un secreto perdido, siempre vas a tener algo que hace que ese secreto no responda 100% a lo que tú querías, porque la gente quiere que todo sea sin ningún tipo de consecuencia, pero nada en las medidas es sin consecuencia. Entonces tú mencionabas, por ejemplo, la vida eterna. Claro, existe un lugar donde te puedes conseguir la vida eterna en Alasneda, y alguien la consigue, después destruye la cuestión. Pero el problema es que si consigues la vida eterna, no consigues la juventud eterna. Por lo tanto, empiezas a envejecer hasta que terminas como una pasa. Entonces, de esa forma, la avaricia que tenía esa persona de ser inmortal tiene esta consecuencia. Luego tienes la juventud eterna, que es la fuente de la juventud, que también es un arquetipo que está en todas las mitologías, desde la mitología maya hasta la mitología la encontrado nórdica. Y en la fuente de la juventud, tú recuperas tu juventud.
pero pierdes todos los recuerdos y la experiencia que habías ganado con esa juventud. Es decir, vuelves a un estado de ingenuidad infantil, porque si tenías 20 años y quieres retroceder hasta los 15, pierdes esos 5 años de conocimiento. Es como si nunca hubieras crecido, es como si hubieras viajado en el tiempo, básicamente, al futuro. Y claro, una persona puede estar ahí 30, 40 años sin darse cuenta que jamás llegó ahí. Y hay gente que toma tanto de esta fuente de la juventud que termina como un bebé, y esta es la parte más oscura que no sale en el libro, pero se decía que muchos terminaban como bebés y morían ahí porque nadie los podía cuidar, ¿no? Terminaban como niños, nadie los podía cuidar, y perdían toda la experiencia. El otro, que quizás es de los que más aparecen, no les vamos a hacer spoiler con todas las cosas que aparecen en Secretos Perdidos de la SNEA, pero este también creo que es importante, es la capacidad de controlar a otros. Y creo que esa es la que más me costó, porque básicamente era un secreto que me permitía, a través de un controlador de voz, controlar las acciones de otros. Pero una vez que los controlabas, quedaban totalmente sumisos ante tu palabra. Es decir, si tú no les decías que comieran, no comían. Si no les decían que durmieran, no dormían. Entonces la persona quedaba incapaz de controlar centralizadamente a toda la ciudad, y la ciudad se volvía loca y pasaban cosas muy malas, ¿no? Y así van, todos los secretos de Perdidos de la SNEA tienen su contraparte, que es súper oscura y que trata un poco de enseñar que las cosas que no hacen tienen consecuencias finalmente, previsibles o no previsibles, y que hay que entender la responsabilidad de nuestras acciones y de los tratos que hacemos por tomar un camino fácil, por ejemplo. Nosotros vimos con mucha benevolencia, con mucha dulzura, deltas, porque nosotros vimos cómo se narra esa historia donde una chica puede no solamente viajar en el tiempo a través de los sueños, sino que estos sueños a su vez terminan siendo casi una expresión de un orden casi fáctico, que es ese orden de los deltas, que la persiguen de manera muy ardua, que aquellos que supuestamente han dejado de existir no necesariamente es así, y vemos que el personaje no solamente debe enfrentarse a una serie de vicisitudes como son o como lo son las tentaciones, sino que a su vez esa forma de querer trastabillar al momento de cambiar su propia historia, pero que nosotros también encontramos esa serie de sucesos casi hasta como cronológicos de eventos históricos, poco a poco se ven afectados, mermados, hasta estar en el punto de mantenerse tanto en el poder como a su vez vivir para toda la vida. Sí, hay tres teorías básicas cuando uno crea historias de viajes en el tiempo. Yo siempre había querido escribir algo con viajes en el tiempo. Mi libro favorito de Harry Potter es el 3, únicamente porque pueden viajar en el tiempo. Probablemente me gusta mucho Doctor Who, tengo mucha influencia, yo creo que de todas estas historias de viajes en el tiempo. Y algo que uno nota desde las comedias como Volviendo al Futuro hasta las historias mucho más complejas de viajes en el tiempo, es que hay tres teorías. La primera es la teoría de el cambio lineal. Yo estoy en una línea de tiempo, viajo al pasado y cambio mi línea del tiempo. ¿Sí? Esa es la teoría, no muy usado, pero es la teoría que se usa en deltas. La segunda teoría es la teoría de los mundos paralelos o las realidades paralelas, que es más común y es la que se usa en historias como Volviendo al Futuro, donde cambia el futuro, pero él no le da un delta del futuro, no es el principal. Hablando de deltas, hay un nombre importante, deltas, por el nombre. Y por supuesto, no es que en tu línea de tiempo tú sigas existiendo, sino que el tiempo se va por otro delta, que es la teoría de muchas historias, incluyendo Volviendo al Futuro, que es la más conocida quizás, pero también hay otras más
más populares o más modernas que van por esta línea. Y la tercera es la historia del determinismo histórico, que es la forma de entender los viajes en el tiempo, donde se suponía que iban a viajar en el tiempo, por lo tanto la línea de tiempo en la que estás viviendo requiere de que tú viajes al pasado o al futuro para poder existir, que es la teoría que usa Doctor Who. En Doctor Who los hechos se entienden porque ya están escritos. O sea, se suponía que tú viajaras al pasado y conocieras a tu abuela, básicamente. En Delta se usa una mezcla entre la primera y la segunda. ¿Por qué es una mezcla? Porque no hay realidades paralelas. Pero sí se producen deltas históricos, sí se cambia y se devierte la historia. Y habían tres principios básicos en el cambio de historia. Primero, como tú bien decías, ella sueña en el pasado y encarna a un personaje del pasado. Ella no viaja físicamente al pasado. La segunda cosa que me pareció importante, porque quería hacer algo bastante original, ¿no? Es lo que tú también decías. Existen seres que se crean cuando se cambia el tiempo, que son personas que dejaron de existir porque cambiaron el tiempo. Entonces, yo provoco que tus padres no se conozcan y tú sigues existiendo porque tienes memoria, recuerdos, experiencias, dejaste tu marca en el mundo, pero ya no existes. Entonces te conviertes en un delta. Y estos deltas se dan cuenta que mientras tengan algún asidero en la historia, pueden seguir existiendo como estos seres que se van pervirtiendo con el tiempo, su piel se les empieza como a marchitar, se ponen feos y son como fantasmas, pero siguen existiendo. Entonces, las facciones más extremistas de esta, que están obsesionados con cambiar la historia y cambiar la historia para existir y para seguir existiendo, para quedar anclados en el tiempo, son la orden de los deltas. Y estos son los que se obsesionan porque hayan guerras, se obsesionan porque hayan monumentos a dictadores, se obsesionan porque haya tanta sangre que no puedan borrar su existencia de la tinta de la historia. Y siguen existiendo por muchos, muchos años, mientras que los deltas normales, una vez que dejan de tener algún recuerdo de su vida pasada, dejan de existir, dejan de ser. Y es muy importante esto porque es lo que explica las decisiones que la protagonista toma. Porque yo no soy muy de creer que existe un elegido y que Frodo es el elegido y que Harry Potter es el elegido. Y creo que las mismas historias deben entender que no es que sean los elegidos, sino que toman la responsabilidad que se les pone en los hombros, ¿no? Y ella hace un poco esto. Ella simplemente tiene un poder, podría haberlo usado para ir y conocer a Madonna en sus tiempos de New York, o usarlo para cualquier cosa muy banal, pero ella decide viajar al pasado y cambiar cosas muy pequeñas. Porque otra cosa que muestra un poco Deltas es que no es tanto la gente la que cambia la historia, las personas solo son las que quedan con el nombre y el apellido de la historia, pero cada evento histórico requiere de muchísima gente. Nosotros recordamos la historia en términos de los próceres de la patria y los grandes intelectuales y los grandes monarcas, pero hay muchas cosas que hubieran ocurrido igual, las hubiera creado Newton o las hubiera creado otro de los chicos en la Facultad de Ciencias y Física de la universidad. Y sobre todo las ciencias, que son cosas no es de qué la descubre, sino cuándo se descubren las cosas, ¿no? Que es un poco lo que pasa con Mendel, y que también se descubrió 3 veces en Europa la misma teoría de la evolución, y simplemente recordamos a Mendel, pero la misma teoría se descubre varias veces, ¿no? Y pasa lo mismo incluso en culturas que están muy separadas, y que van descubriendo usos medicinales, o el uso de la flecha, o el uso de tecnologías muy básicas, por muy separadas que estén, y no recordamos a quién inventó la catapulta, y no recordamos a quién inventó la flecha, porque es un invento de la humanidad. Entonces, todas esas cosas que quise un poco enfrascarlas en mi historia, que por supuesto es una historia para leer y disfrutar, y tiene inicio, desarrollo, conclusión, personajes, historia de amor, y todas las cosas que tienen las historias comunes y corrientes, y que deben tener para poder ser también entretenidas, porque si no habría hecho un libro de metafísica. Usted nos habló de su libro preferido de Harry Potter, pero nosotros también, por ejemplo, hemos podido encontrar ese libro tan casi aclamado como Las Puertas de Anubis, donde nos retrata ese imperio británico
que ha logrado no solamente establecerse el poder en un Egipto tras la derrota de Napoleón por parte de este personaje en la batalla de Nilo. Por otro lado, también podemos encontrar este libro que es La máquina diferencial, que se trata casi de las principales, bueno, según algunas perspectivas, exponentes del género que usted profesa, y otras como es Máquinas Mortales, donde es una novela llena de misterio, una ambientación casi única, un mundo futurista. ¿Qué libros para su persona le inspiraron? ¿Qué autores son de su preferencia? ¿Y cuáles son los que usted siempre lleva dentro de su corazón, pero sobre todo de su alma? Yo creo que cada historia tiene sus propios referentes, ¿no? En el mundo steampunk, yo creo que visualmente una de las cosas que más me influenció cuando era muy niña, y probablemente sabía leer muy poco, fue la película Atlantis de Disney, ¿no? No muy conocida, pero fue una película que estéticamente me impactó mucho. Y me llevó a querer leer más sobre el tema, y tenía una estética steampunk que era muy clara. Luego, otro libro que también es una saga que es para niños, no es para niños, es para adolescentes en realidad, no es para niños, que me gustó mucho, que también es medio steampunk y es una historia post-apocalíptica, pero es steampunk, te voy a explicar inmediato por qué, es La ciudad de la oscuridad, que trata de una civilización que está que está escondida en la subtierra. Ellos no saben lo que hay en el mundo exterior, llevan 100 años viviendo bajo tierra, tienen una ciudad que está iluminada con faroles y un generador que funciona a través de un río subterráneo, y el generador empieza a fallar. Cada persona que ha intentado escapar no ha podido porque la inmensidad de la oscuridad es demasiado grande y no hay túneles a la superficie. Pero por otro lado, quedarse también es la muerte, porque ellos, por ejemplo, utilizan la energía solar, o sea, las luces de ultravioleta rojas para poder crecer la comida, porque la comida que les habían dejado está acabándose. Empiezas a descubrir varias cosas durante la novela, no les voy a hacer mucho spoiler, pero básicamente hay razones por las que tenían comida guardada para cierto tiempo, hay razones por las que el generador iba a fallar sí o sí después de 100 años, hay razones por las que estos dos protagonistas se encuentran. Y es una novela muy inocente, pero muy madura al mismo tiempo. Inocente porque los protagonistas son niños, entonces la manera en que enfrentan el mundo es muy interesante. Y madura en el sentido de cómo enfrenta una historia post-apocalíptica sin meterte en el conflicto. No te dice por qué se acabó el mundo, pero te muestra un mundo después de terminar. Y la imagen gráfica es muy fuerte. Así que yo creo que esa historia es muy importante en el repertorio. Me gustan mucho las historias de Edgar Allan Poe, Lovecraft y sus amigos. Creo que la parte oscura, por lo menos de Alasneda, tiene mucha influencia. El caso de Charles Dexter Ward, que lo encuentro muy bueno. Oscar Wilde también me gusta mucho, aunque sean muchos escritores angloparlantes. Bueno, uno tiende a acceder a lo que tiende a acceder, básicamente, cuando es niño. Me gusta mucho García Márquez, sobre todo Crónica de una muerte anunciada, es mi libro favorito de García Márquez. Y otras obras que me han influenciado, bueno, son muchas. Sherlock Holmes, estoy viendo ahí como mi librero de libros antiguos mientras te hablo para acordarme. 1984 también la encuentro una súper buena inspiración, pero sobre todo el libro que a mí más me gustó cuando estaba leyendo sobre distopías fue Fahrenheit 451, es mi libro favorito de distopía. No se lee tanto, no se conversa tanto sobre ese libro, pero creo que el hecho de cómo se trabaja el tema de la información y la lectura de ese libro es muy interesante porque te muestra una parte más humana. En 1984 todos han perdido su humanidad, pero en Fahrenheit no han perdido su humanidad, hay quienes se roban los libros, hay quienes los tienen igual porque tienen poder y hay quienes los queman. Entonces hay una discusión muy interesante ahí. Yo diría que eso es a grandes rasgos la influencia de mis libros. Luego podríamos hablar de películas, música, mitología. Me gusta mucho la mitología griega, por ejemplo. Hay mucha influencia de la mitología griega, por lo menos en Alasneda, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros encontramos en el año 2018
que usted trabajó conjuntamente con una editorial de nuestro país, como es la editorial Altazor, y queríamos que nos comente cómo fue esa relación que usted llegó a una editorial peruana y a su vez también cómo llegó a la editorial Biblioteca Chilena. Esos fueron dos hechos que para nosotros lo encontramos con mucho gusto, con mucho placer. En el caso de la antología Hermosos Ruidos, que es la antología de la editorial El Pasor, que es limeña, ellos estaban haciendo una serie de libros de cuentos inspirados en la letra y las sensaciones y la historia de bandas latinoamericanas clave, ¿no? El primero fue Gracias Totales, que fue una antología basada en Soda Stereo, y esta segunda entrega fue Hermosos Ruidos, que estaba basada en Los Prisioneros, que es una banda chilena. Muy fuerte durante el periodo de la dictadura y los años 90 acá en Chile, ¿no? ¿Por qué me llamaron a mí? Básicamente porque estaban buscando o seleccionando buenos autores chilenos que quisieran participar. La mayoría de los autores eran peruanos, pero de los 27 autores creo que se seleccionó 7 chilenos, y bueno, tuve la fortuna de estar ahí, alguien me recomendó y me llamaron y dije que sí. Y quise hacer una historia sobre la letra de Jugar a la Guerra, que es una historia que está basada en la letra de Jugar a la Guerra, pero no es una historia basada en la vida o obra de los prisioneros, sino en mi propia interpretación de la letra. Y fue una muy buena experiencia. Tuve la oportunidad de ir a la Feria del Libro de San Borja en Lima, una experiencia fantástica. El año siguiente tuve la oportunidad de ir a la Feria del Libro de Ayacucho, en el Altiplano. También fue una experiencia muy entretenida, y me contacté con escritores que son muy, muy interesantes, y bueno, ahora tengo amigos escritores peruanos, supongo que ellos me consideran sus amigos, espero, y ha sido una súper bonita relación. Disfruto mucho cada vez que tengo la oportunidad de ir a Perú. Ahora, bueno, con la pandemia no se ha podido, pero voy a participar ahora en junio de la Feria del Libro de Trujillo, me parece, que es el nombre, la Feria Internacional del Libro de Trujillo, y voy a hacer una presentación el domingo 20 de junio. Así que siempre voy a tener, yo creo, contacto con la literatura, los autores y la cultura peruana, y agradezco mucho la oportunidad que se me ha dado. En el caso de la Biblioteca de Chilenia, que tú también lo mencionaste, ellos querían hacer una historia conmigo hace mucho tiempo. Me contactaron cuando yo empecé a publicar una novela online que se llama El silencio del mañana, que era una distopía. Querían publicarla, de hecho. Y a mí no me gustaba la novela. O sea, la escribí con muchas ganas, conseguí el fundraising, la publiqué online, la dejé open source para que cualquier persona la pudiera leer. He tenido súper buenos comentarios, de hecho, muy buenos comentarios de la novela, pero no sé, requería mucho trabajo para hacerla publicable en papel, y es una historia corta, era una historia que si hubiera sido un libro hubiera sido así de larga, muy cortita, entonces querían que la extendiera como a un libro, y yo no sentía que le daba a la historia como para extenderla tanto, sería rellenarla, quizás darle historia a los personajes, pero no le iba a dar el gusto, o sea, no le iba a dar la extensión que yo quería, y a mí me gustaba cómo estaba, así cortita, de 7 capítulos, clara, historia, cerrada, listo, ahí está. Entonces cuando terminé de escribir Deltas, me contactaron como un año antes de que lo terminara de escribir, de hecho, y me dijeron que ellos lo querían publicar, y me hicieron el contrato, y fueron como 5 años en los que tratamos de publicar algo juntos, publicamos cuentos. Estuve en la feria, en la Comic Con de San Diego, con una traducción de Deltas cuando estaba en estado embrionario, y estaba en una antología, The Best Science Fiction from the End of the World, que es una antología súper interesante, y la publicamos finalmente. Fue una odisea, yo diría que estuvimos 5 años en negociaciones y finalmente la pudimos publicar, así que estoy muy contenta con eso. Hay un aspecto que nosotros creemos que es indispensable resaltar, que usted no solamente ha supervisado proyectos con programas estructurales de ejes transversales, de estrategia y liderazgo en el FPP de Chile. Vemos que usted ha planificado
ha diseñado, pero sobre todo ha estado estrechamente vinculada con la organización, con colaboraciones tanto de programas de mediano y largo plazo. Sí, o sea, he tenido varios, no cambios de carrera, pero he tenido varias responsabilidades que he asumido durante los últimos años. No sé decir que no, probablemente sea por eso. Y dado quizás un poco la experiencia que he ido tomando, dado el hecho que hablo varios idiomas y dado el hecho de que quizás soy ordenada y estructurada, soy buena candidata para confiar programas que duren más de un año. Pero sí, muy orgullosa de mi trabajo, estoy orgullosa de las cosas que hemos conseguido, tanto con el proyecto de Disidentes, como con los proyectos que hemos hecho con la Fundación Friedrich Naumann, como con los proyectos que hemos hecho dentro de FDP, y bueno, tengo ahí algunos proyectos que están, no en el tintero, sino que están pausados, aletargados por la cantidad de cambios que nos ha traído la pandemia, pero que espero ahora, ya en una situación más normal, puedan encontrar su espacio, ¿no? Hay un aspecto que, si es que usted nos lo permite, queríamos tratar, que era el caso primero de China y de ahí de Japón. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que en China mujeres, tanto hombres y como no niños, desde muy pequeños ellos cantaron ese libro, que es el libro rojo de Mao. De Mao. Sí, donde entre sus manos, mientras instaban en el poder a su líder, ese comunismo prácticamente era una nueva era para China, o sea, eran los hijos predilectos de la revolución cultural, un proceso dirigido por el propio Mao y que después de ese catastrófico gran salto adelante vemos que significó no solamente la muerte o la perdición, sino esa inacción para millones de ciudadanos chinos. Sí, hay quienes no hablan del gran salto adelante ni de la revolución cultural, sino que hablan del gran salto atrás y la devolución cultural. Y claramente, obviamente hay una intención detrás de esa denominación, pero tiene que ver con que el exceso de burocracia y la doctrina comunista que se aplicó durante ese tiempo provocó que el autoritarismo calara en su parte más oscura y más dura, que es la incompetencia. Porque si el autoritarismo funcionara como reloj, estarían todos bien, ¿no? Pero el autoritarismo generalmente conlleva incompetencia, y sobre todo incompetencia de los burócratas y de las personas que están ahí en el poder. Entonces, en el caso del gran salto atrás, hablemos del gran salto atrás, lo que se vio fue que se pusieron cuotas que eran incumplibles, y para cumplirlas o para que llegara el excedente finalmente de comida a la gran capital, los agentes del Estado le quitaban la comida a la gente de sus manos para mandar esos excedentes que nunca existieron al centro, y finalmente provocaron la muerte por inanición se habla de hasta 30 millones de personas, sin contar las personas que fueron acribilladas, sin contar de las personas que fueron ejecutadas, sin contar a la gente que fue llevada a campos de trabajo, etc. ¿No? No podemos saber la extensión porque no tenemos acceso al país, porque el país sigue siendo gobernado por las mismas personas que hicieron esto, o sus hijos, o sus herederos, ¿no? Por otro lado, en la revolución o la devolución cultural, lo que se dio fue una forma de romper totalmente con el pasado. La intención era generar una nueva humanidad, una humanidad que estuviera purificada de los males del imperialismo chino, pero también de la tradición china. Entonces se destruyeron documentos, se cerraron universidades, una generación completa de personas estuvo totalmente aislada de la cultura en general, no solo de la cultura china. Y ahora están, yo creo que arrepintiéndose un poco de eso, y tratando de mostrarnos los dragones bonitos y la cultura, y aparecen canales como el de Lisa Liu, mostrándonos un poquito cómo supuestamente se vivía en esa época, pero finalmente de eso ya no existe nada, porque todo fue destruido en esa época. Y yo soy muy crítica, y voy a seguir siendo crítica de lo que se hizo, no porque me parezca que el comunismo es bueno o malo, o por un tema ideológico, sino por un tema humano.
No importa en el lugar del mundo en el que estés, si te pegan te duele, si te encierran te deprimes, si te atacan respondes y si te matan de hambre te mueres, ¿no? Y creo que es un tema sensible del que no se sabe lo suficiente y del que no estamos para nada pasados de tiempo. ¿Por qué? Porque en 1989 ya tuviste el 4 de julio de 1989 tuviste la presa de Tiananmen, ahora tienes Hong Kong, los uigures, los tibetanos, desde el 59 hay masacres en el Tíbet, la gente se queda callada, ¿no? Y creo que es un problema que se va a ir depurando con el tiempo. Yo creo que ahora hay más intención, ahora veo más gente crítica de China, antes no veía a nadie. Sí, es que nosotros hablamos de ese estado actual de China, incluso como una superpotencia fascista. Vemos que el problema de que no se pueda derribar a China como tal es porque por un lado está totalmente interconectada con el mundo exterior y que eso lo hace prácticamente, si pasara, que el mundo perdería el horizonte o quizás también un apoyo económico. Sí, bueno, tú bien lo dijiste, se habla de un Estado fascista porque es un Estado que es económicamente viable, pero que es autoritario, y esa es una de las descripciones que se hicieron hace 80 años de la Alemania nazi, ¿no? Que era económicamente viable, que los países querían hacer negocios con ellos, pero que estaban metiendo a judíos en cámaras de gas. Y ahora tenemos una situación muy común. Se dice, y esta solo es quizás una crítica a algo que no sabemos porque es historia ficción, se dice que si no hubiera sido porque los alemanes invadieron Polonia, los hubieran dejado ser y nunca se hubieran preocupado de lo que estaba pasando en los campos de concentración. Ahora, creo que hay dos cosas que tenemos que tener claro. Uno, lo que tú dijiste es muy claro, es un Estado que tiene características fascistas. En segundo lugar, es el mismo Estado que provocó las masacres del siglo XX, el mismo. Y creo que hay gente que piensa que las reformas de Deng Xiaoping vinieron a cambiar el Estado, pero la gente sigue siendo la misma. El sistema quizás cambió y qué bueno que la gente viva mejor y qué bueno que la gente haya salido de la pobreza con ese modelo, con las cosas buenas que trae ese modelo, y qué bueno que sigan haciéndolo, y qué bueno que sigan creciendo, y qué bueno que haya millonarios. Aplaudamos todo eso, pero eso no quiere decir que no podamos criticar el resto, ¿no? Y sobre la integración económica, yo creo que inevitablemente, y por el paso y el crecimiento, la transición en China tiene que, uno, estar impulsada por el pueblo chino. Nosotros ahí en realidad podemos hacer todas las críticas, pero si no hay un movimiento por dentro, nosotros no podemos decir a la gente levántense y rebélense, eso sería intelectualmente deshonesto, ¿no? Y por otro lado, cualquier tipo de cambio tendría que ser transicional, tendría que ser ojalá pacífico, como pasó en Chile, como pasó en Taiwán, como pasó en Japón, donde finalmente, claro, hay una transición de un gobierno autoritario a un gobierno democrático, muchas veces a través de una constitución, o no a través de una constitución, y se trata de obviamente ir cambiando las cosas en el largo plazo, entender que hay cosas que no se cambian el día a día, pero tratando de que esto no sea simplemente revolución tras revolución, disolución tras disolución, muerte tras muerte, porque tampoco es el objetivo de nadie. Nosotros vemos, por otro lado, esos grandes avances tecnológicos que, a valga verdades, decirlo con todas sus letras, es aprovechado por todos. No solamente, como vimos en un determinado momento, por aquellos que protestan airosamente en las calles, sino que esto sirve como un arma de protesta, por un lado, y por otro, de liberación. O sea, vemos que se puede ver o se puede connotar un empoderamiento propio de la gente, pero también sirve paralelamente como una mejora para la represión y, lo que es peor, para el control casi total por parte de estos regímenes totalitarios. Sí, es algo que se da, y creo que la tecnología no fue el mal en sí, la tecnología es lo que la gente haga con ella, y cuando está en manos de los gobiernos autoritarios la van a usar para sus fines, y cuando esté en manos de los ciudadanos honestos la van a usar para sus fines. El tema acá es cómo juzgamos esto, cómo lo vamos enfrentando, ¿no?
nosotros queríamos comentarle que en Perú estamos en una segunda vuelta y encontramos un personaje como lo es un Pedro Castillo, quien él comenta que es netamente comunista, y nosotros sabemos que el comunismo no es solamente la negación de la democracia o lo que es aún peor, la negación de la libertad, porque yo pienso personalmente que algo hemos tenido que hacer mal o muy mal para que en pleno siglo XXI, después de lo que podemos conocer, lo que podemos saber, después de casi los 100 millones de muertos que provocó esta ideología totalmente, me va a disculpar la palabra, maldita del siglo pasado, eh, después de estos crímenes, abusos, por otro lado también violaciones cometidos por este nombre, prácticamente en la faz de la tierra y ahorita en casi todos los países de la región, vemos que las personas, la población civil, no se dan cuenta que es totalmente incompatible ser comunista y hablarse como demócrata, que es incompatible la libertad con el comunismo, porque de repente exagero por ello, pero uno piensa particularmente que ser comunista se basa tanto en la ignorancia como el desconocimiento, lo que es peor aún, en la maldad. Hay muchas cosas que podríamos hablar sobre este tema, yo creo. Las atrocidades no son producidas por las ideologías. Las atrocidades son producidas por seres humanos que interpretan las ideologías. Y hay ideologías que por alguna razón pareciera que atraen gente más mala o literalmente propician acciones de ese tipo. Yo soy creyente no creo, porque en realidad las cosas no se creen, se ven. O sea, yo no creo que el comunismo es bueno o malo, yo veo los 100 millones de muertos, yo no creo que el capitalismo funciona o no funciona, yo veo si funciona o no funciona, ¿no? Y si no funciona en algún espacio hay que cambiarlo, y hay que modificarlo, hay que arreglarlo. Creo que esa es una buena perspectiva, una forma interesante de enfrentarse a estas cosas. Y pasa con el comunismo, que no sé por qué razón, pero por alguna razón, la gente comete atrocidades muy terribles en su nombre, muy terribles porque tienen una forma de presentarse ante la historia en la que el futuro juzgará y el fin justifica los medios. Por lo tanto, eso les da la garantía para hacer lo que quieran, aunque eso cueste vidas humanas. A mí eso me parece terrible, la verdad. En cualquier caso, más allá de si yo creo o no creo, que hablamos antes, que las personas son las que cometen atrocidades, claramente hay incentivos y hay sistemas que ponen incentivos perversos y otros sistemas que no ponen tantos incentivos perversos. Y ahí la clave es la división del poder. Si tu país tiene claramente trabas para el ejercicio del poder, trabas para que los gobernantes no puedan hacer lo que quieran, es mucho más difícil que, pese a que llegue un candidato comunista, pueda hacer suficiente daño. Eso lo dijo Popper, ¿no? Y yo creo que Popper es una gran lectura para estos casos. Y hay países que tienen presidentes comunistas y no han podido hacer nada en 4 años porque la institucionalidad se los prohíbe. Y ahí está donde deberíamos poner el ojo. Y los países latinoamericanos han pecado demasiado en creer que va a llegar un mesías, ya sea de derecha o de izquierda, a salvar y arreglar las cosas, cuando lo que tienen que arreglar es la institucionalidad desde la base. Y eso parte desde las municipalidades o los gobiernos locales hasta las conductas macro. Claramente hay ejemplos más terribles que otros. Yo creo que el ejemplo más terrible de todos es el de Pol Pot en Camboya. Que mucha gente dice es el mejor comunista o que siguió más las instrucciones desde el papel a la acción, ¿no? Y si uno lo ve un poquito claro, abolición de las clases, abolición de la propiedad, o sea, por libro, también es un genocida que causó la muerte de más de 1/3 de la población de su país.
y nunca lo atraparon. Y nunca lo atraparon porque el tipo siguió en la ONU ahí hablando hasta el año 90 y sin que la gente pudiera acceder a los campos de exterminio. Y creo que deberíamos seguir siendo súper críticos de los errores del comunismo y de qué pasa cuando esta gente megalómana llega al poder con la bandera de vengo a salvarlos, y la bandera de yo tengo la razón porque pertenezco a una ideología que literalmente habla de comunidad en su título. Hay que tener cuidado con esa gente. En el caso de Perú, hay que ver qué instituciones tienen y si esas instituciones les permitirán finalmente enfrentar a un muy mal gobernante. Han tenido muchos gobernantes. Últimamente yo me sorprendo cuando veo la lista de los gobernantes en Perú, que renuncian, que se suicidan y todo. La verdad es que igual me tiene un poquito descolocada esa situación. Quizás acá en Chile es muy distinto, ¿no? Y lo peor es que tienen dos extremos, porque además Keiko Fujimori estuvo condenada o perseguida por corrupción, entonces tampoco es que ahí tendrías que preguntarte quién dejó un gobierno comunista y un gobierno corrupto. No lo sé, hay que tener mucho cuidado con eso también. Me preocupa Castillo porque además he visto videos de él donde no sabe lo que es un monopolio, ni lo que es un impuesto, ni no tiene una básica noción de economía y no sé con quién va a gobernar. Pero si hablamos de la parte más filosófica, tenemos que recordar que las personas, si tienen una ideología, tienen incentivos para hacer el mal. Y claramente hay ideologías que tienen más incentivos que otras, y otras ideologías que se autocritican inmediatamente. Sí, y nosotros vemos que, por ejemplo, el comunista está convencido porque sabe que la libertad y la democracia son solo un medio para alcanzar, como usted ya lo comentó, la tiranía, y nunca para ellos es un fin. Entonces vemos que las urnas son válidas mientras los resultados les son favorables. O sea, sí, comenta. No, cuéntame. Nosotros vemos, por ejemplo, que en los casos múltiples que podemos encontrar, el comunista, casi en todos los casos, por no decir todos, sin excepción alguna, es tanto un mentiroso para captar o atraer a las personas con ciertas inquietudes, y por otro lado, estos seres son casi muy débiles moralmente, a veces, hasta es duro decirlo, pero intelectualmente también. Entonces, no, los atraen con canciones casi pegajosas, mensajes muy simplistas, muy cortos y muy obvios, que creo que con alguien con un mínimo análisis crítico y un uso de la razón se puede percatar que todo ello es muy superficial, porque solamente para ahondar o profundizar vemos que esas adhesiones que ellos tienen son totalmente fáciles y sencillas y alejados de esa compilación teórica y práctica. Claro, bueno, hay muchísimo que conversar, la verdad. Sin embargo, me tengo que ir. Lo siento. Lo último, Sí. ¿le puede dar un mensaje a todos sus lectores? ¿En qué redes la podemos encontrar? ¿Cuáles son sus próximas publicaciones? Y con ello culminamos. Muchas gracias. Pueden encontrarme entonces en la mayoría de las redes sociales. Estoy en Twitter y en Instagram. En Facebook solo estoy para personas que conozco, que tengo muchos amigos en común, así que probablemente es mejor que me sigan por Twitter o Instagram. También estoy en YouTube, donde subo esporádicamente, muy esporádicamente, lives. Mi siguiente novela a publicarse sería otra novela en el mundo de Avellaneda, totalmente distinta, con nuevos personajes, etcétera, que está en proceso simplemente de publicarse en el sentido de búsqueda editorial, todavía no sabemos dónde va a estar. Y por otro lado, mis siguientes cuentos a publicarse serán en una antología en Japón, de hecho, sobre criaturas de Asia. Y voy a publicar 2 cuentos, uno sobre los gigantes de piedra y otro sobre el dragón del Mekong. Así que en eso estoy con hartos proyectos, estoy escribiendo también otro cuento para una antología y estoy editando una antología de cuentos. Cualquier cosa me pueden contactar por todas esas redes, feliz de conversar, feliz de responder sus consultas y nos vemos en Avellaneda, supongo.
Del equipo de trabajo de La Soga de la Horca se le agradece a su persona por la cordialidad, la apertura y sobre todo esa aproximación tan propia, tan de usted, para todos sus lectores. Así que un abrazo fuerte y namaste. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias.